Hola amiga, amigos, bienvenidos a la otra cara del deporte. Un saludo muy cordial para Alexis Attacker Garzón. Bueno, los dichos de Chicharito, mi gran amigo, digo gran amigo porque no lo fue, en el sentido de que cuando yo trabajaba en la gran cadena ESPN, critiqué muchísimo al Chicharito y creo que en cierta parte dejé de trabajar ahí por ese motivo, porque yo siempre decía que estaba, lo inflaban demasiado, hasta lo querían comparar con el gran Hugo Sánchez, una cosa imposible de comparar, así eh, se dieron cuenta después de tantos años, pues yo lo decía cuando él jugaba en el Real Madrid, y ahora hace declaraciones como las que hizo, si no lo vieron o si no lo escucharon allá en el sur, dijo que las mujeres estaban, las mujeres mexicanas creo que se refería, que estaban perdiendo en el sentido de que en vez de estar en su casa lavando los platos, cuidando a su marido, haciendo la comida, buscando un hombre que las proteja, estaban metiéndose mucho en quehaceres que tendrían que ser reservados para los hombres. Justamente la presidenta, tiene una presidenta en los Estados Unidos mexicanos y salió con los tapones de punta a criticarlo a Chicharito, diciendo que es un machista, que esto que lo otro, un retrógrada, que tiene mucho para aprender. Bueno, ya es grande Chicharito. Entonces, esas fueron las respuestas y las peleas. Ahí vienen algunas imágenes que estamos viendo entre lo que dijo Chicharito y las respuestas de las mujeres en contra de este jugador que traspasó el tema de ser jugador de fútbol, ya lo decía, por el tema de haber triunfado en Manchester United, después pasó por el Real Madrid y en un momento era más grande que el Papa. Ahora volvió a Chivas Rayadas de Guadalajara, no la ve ni cuadrada, futbolísticamente está muy, pero muy disminuido y para colmo hace este tipo de declaraciones. Bueno, ahí vemos cómo el chicharro se va él mismo apagando, él mismo está haciendo de que la gente lo empiece a detestar y lamentablemente seguramente si sigue así va a quedar con un saldo negativo en la historia, tanto en lo futbolístico como en lo personal, lamentablemente, porque es un tipo que yo siempre decía, lo que hay que reconocer, y ojalá yo hubiese sido el Chicharito, ¿no? Porque yo hablo de esto y me dice, no, ¿cuánto daría por el Chicharito? Yo daría todo por haber sido jugador de fútbol profesional. Esa es la verdad y no voy a mentir. Pero y tomé caminos equivocados de muy joven, en vez de, ya lo expliqué, en vez de aplicarme, primero jugaba otro deporte también que era el rugby, que me gustaba mucho, y después fui tomando decisiones que siempre uno piensa de que yo creo en Dios y tal vez Dios tenía un camino diferente, pero bueno, yo desde este punto de vista o desde la mesa que yo estoy, yo hablo de en mi humildad, si se puede, porque los argentinos también somos humildes, comparar y estudiar y decir, qué sé yo, por ejemplo, por qué Messi puede ser mejor que Maradona o Cristiano Ronaldo y dar mis argumentos. Por eso yo decía, argumentos ya a otro nivel, a nivel futbolístico, me parecía que era una barbaridad de que estuviesen comparándolo en el mejor momento de él, del Chicharito, a Hugo Sánchez, porque Hugo Sánchez estamos hablando de un jugador excelente que hacía goles de antología y lo que decía, lo que uno puede llegar a así remarcar de Chicharito, que a pesar de ser un tronco, a pesar de no ser habilidoso, pues esa es la verdad, su fe, que sí sabemos que es un hombre de fe, sus ganas, su energía positiva en el campo de juego hizo que haga cosas realmente trascendentes, como lo hizo en el Manchester United y después lo hizo en Real Madrid. Siempre decía, y siempre lo sigo sosteniendo, y lo vimos con el chico este Raúl en Real Madrid, que a veces ser el delantero del Real Madrid o del Manchester United, o los equipos grandes, más que nada en Europa, es una gran ventaja,
porque te tiran 2 millones de centros. Por ejemplo, juega Real Madrid con Albacete, se meten todos atrás y entonces en algún momento va a haber una apertura y ahí donde el número 9 o el centro delantero, como pasa con Haaland en Manchester City, se lo alimenta muchísimo y tiene muchas posibilidades de marcar. Diferente es jugar en un equipo más chico, un equipo sin pretensiones. Di el ejemplo de Lewandowski. Lewandowski se cansa de hacer goles en el Barcelona, pero en la selección cuando jugó con Polonia y él tenía que bajar y agarrar la pelota y llevarla, no hizo un carajo. Entonces, por eso, ahí donde yo hablaba del hecho de que te den la oportunidad de jugar al Real Madrid o Manchester United, la tenés que aprovechar, pero ojo que al tirar tantos centros, entonces el centrodelantero se beneficia, porque jugás con equipos muy defensivos contra equipos muy débiles. Ahora, cuando él tiene que agarrar la batuta, por ejemplo en Chivas, la bandera, y armar y ser el creador del equipo, no pasa naranja. Entonces ahí donde vemos la diferencia entre un oportunista del gol o un creador. Ejemplo, Palermo o Riquelme. Palermo sí hacía goles y sí el optimista del gol y sí estaba en el momento, pero el que creaba, el que hacía que haya espacios, el que le daba la posibilidad de él, Palermo, destacarse, fue Riquelme. Entonces acá es donde digo lo mismo, ¿cuánto vale? Sí, valen los dos, obviamente, pero el que crea, el creador, para mí es más difícil. Es más difícil, lo vemos en el fútbol, el tipo que tiene que pensar, que marcar los hilos en un fútbol donde hay mucha más marca que antes. Y entonces ahí donde vemos la diferencia entre uno y otro. Obviamente, después cuando se lo comparaba con Hugo Sánchez, decía que era una barbaridad, porque los goles de Hugo Sánchez eran obras de arte. Hugo Sánchez, que lamentablemente no le fue bien en la selección mexicana, pero cuando uno ve los goles que hizo en el Real Madrid, son para aplaudir. Esos goles de media chalaca, de chilena, cómo se elevaba en el aire y jugaba en un Real Madrid espectacular, y él fue Penta Pichichi, algo increíble. Hoy valdría Hugo Sánchez millones y millones de dólares y sin ninguna duda el mejor jugador mexicano de la historia. Y el segundo, para mí, mejor jugador mexicano de toda la historia, jugó en una posición donde no es tan flashy, como digo, no te da tantas luces, pero tampoco Hugo Sánchez, Chicharito se puede comparar con el señor Rafa Márquez. Rafa Márquez, un jugador excepcional, de una calidad extrema, un hombre que manejaba los hilos de los equipos desde el fondo de la cancha, salía siempre con cabeza alta, y también jugó en un equipo como el Barcelona. Así que sigan participando y hasta la próxima. Bye.